Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy en Triple Mirada tenemos un invitado especial, pero no es un invitado realmente, para ser franco, porque es parte nuestra de la Triple Mirada. Él es Francisco Curreco, nuestro abogado, y también nuestro partner, quien nos acompaña en estas ediciones de Triple Mirada. Pero él nos tiene una sorpresa. Él hizo un libro tomando en contexto el contexto que estamos viviendo de la pandemia y para ver qué pasa con el retorno al trabajo, qué pasa con el trabajo en general, qué pasa con la seguridad. Él tiene una vasta experiencia trabajando en las mutuales, una vasta experiencia en la seguridad y también en la salud del trabajador. Así que Francisco, no te decimos bienvenido porque tú eres parte nuestra, pero sí te damos la bienvenida para que nos cuente cómo te nació esta idea de hacer este libro que realmente está muy vigente con la situación que padece no solo Chile, sino que padece la humanidad con esta pandemia y que también a nosotros nos lleva a reflexionar qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la salud de los trabajadores. Mm. Hay en tu trabajo una cosa muy interesante porque se juntan dos cosas esenciales. El ser humano es un ser que tiene que trabajar, es el homo faber, o sea, siempre va a tener que trabajar, trabaja para sí y para sus semejantes, ¿sí? Porque tiene también el sentido colectivo, es un ser gregario, es un ser social. Y bueno, cuéntanos entonces, Francisco, Ah, ¿cómo nació esta idea de hacer este libro? Bueno, buenas noches, Juan. Buenas noches a nuestros amigos que nos acompañan en estas transmisiones que hacemos nosotros en beneficio de ellos. Siempre estamos pensando en cómo poder hacer un aporte a través de TVON, ¿cierto? Que nos acoge eh, para, sobre todo en temas de actualidad. Mira, mi percepción personal es más o menos la siguiente. Yo te lo he comentado en otra oportunidad. Eh, Estas pandemias eh, son un motivo de alta reflexión para la humanidad, porque son pandemias universales, no tienen fronteras, no tienen límite, son hechos de la naturaleza. Los abogados siempre nosotros diferenciamos entre los hechos de la naturaleza y los hechos del hombre. ¿Eh? Hoy día podría decir lo que son motivos, digamos, de estudio de las ciencias naturales, que son los hechos de la naturaleza, y los hechos del hombre, que son motivos de estudio de las ciencias sociales, ¿eh? La sociología, el derecho, la misma educación, la historia, etcétera. Entonces, ¿qué nos pasó a todos, digamos, o qué nos ha estado pasando durante todo este periodo? Desde, por lo menos en Chile, desde marzo hacia adelante, y en el mundo desde diciembre hacia adelante hasta hoy día, hemos estado enfrentando un fenómeno eh, que no es inusual si uno, digamos, se remonta a la historia. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, no habíamos olvidado. ¿Eh? Los sociólogos, por ejemplo, hace rato, a partir, digamos, del estudio que hizo un alemán que ya falleció en 2015, Ulrich Beck, se hablaba de la sociedad del riesgo global como una nueva etapa de la humanidad, como una etapa que supera la modernidad, ¿cierto? La humanidad conoce tres etapas básicas. Conoce la etapa de la antigüedad, el medioevo, la época moderna, y ahora de hace mucho tiempo se habla de la posmodernidad u otras, digamos, fases históricas de la humanidad. En todas estas fases, si hay algo que ha acompañado al ser humano, han sido precisamente estas pandemias. Uno va al análisis histórico y se encuentra con pandemias desde la antigüedad. O sea, el hombre, a medida que ha ido controlando el mundo, pareciera que de repente se encuentra con algunos elementos que son dañinos para su salud. Y en este caso, específicamente para su sistema inmunológico, estamos frente a un virus, ¿cierto? Ese virus, no, o sea, las pandemias virales no son desconocidas y de hecho todos los años nosotros tenemos pandemias virales que son productos del simple y común resfrío que sucede, pero el problema es que se produce en algunos meses de invierno, a la entrada del invierno, una pandemia de virus, ¿cierto? Pero dado que eso, entre comillas, está controlado por vacunas, por sistemas de antibióticos, antivirales, etcétera,
pasa casi inadvertido. Pero lo que pasa es que ahora nos encontramos con un virus muy de alta, digamos, agresividad. agresividad y muy fulminante. Claro. Entonces, ahora, sí, perdona que te interrumpa, Francisco, ¿sí? Pero esto significa que también nosotros tendríamos que tener una actitud más también más preventiva, quizás, o no, o es suficiente lo que se hace. Mira, fíjate que reflexionando sobre el tema preventivo, a mí me pasa lo siguiente. Suponte, la prevención de riesgos laborales o de prevención de riesgo en general. Siempre se hace cargo de técnicas, tecnología y actitudes para controlar riesgos conocidos, ¿cierto? Qué sé yo, riesgo de accidentes, riesgo de enfermedades conocidas. El problema es que aquí la prevención de riesgo, uno podría decir, era imposible que pudiera detectar esto, a no ser que le hubieran hecho caso a algunas personas que venían hablando de esto, pero de una manera casi marginal. Hay personas que hoy día uno en retrospectiva dice, pero estas personas estaban hablando de que uno de los riesgos globales que va a enfrentar la humanidad en el futuro son las pandemias. Son ciertos riesgos tecnológicos, informáticos, los virus informáticos que se habla, ¿cierto? Cierta crisis económica. Pero la prevención siempre, hasta el momento yo la veía actuando sobre hechos conocidos, las mismas aseguradoras. Tú vas a tomar seguros sobre hechos conocidos, el accidente del tránsito. Pero ¿quién podía ir a tomar un seguro contra el coronavirus 19? Si no existía. Por lo tanto, no te podían ni asegurar ni prevenirlo. Lo que pasa, fíjate que ahí yo pienso que hay un pequeño doblez que yo he hecho en mi reflexión y que es la siguiente. Están haciendo prevención ahora en este momento sobre las consecuencias de este virus, que también se puede hacer prevención en esa etapa. O sea, antes, porque ahora aquí esto que estamos previniendo son los contagios. Entonces, efectivamente ahí hay prevención. Y es lo que se está recomendando precisamente para el retorno al trabajo, que vamos a hablar más adelante. Pero, mira, Francisco, pero a mí lo que tú dices es muy interesante, pero a mí me salta una duda, porque si hay un ser que es muy feble, muy débil dentro del contexto de la vida en general, es el ser humano. Nosotros no somos seres de todas partes y de ninguna. El ser humano es de todas partes y de ninguna. No tenemos una epidermis gruesa, no tenemos garra, no tenemos pezuña, nuestra temperatura oscila entre determinados grados que si lo excedimos nos morimos y si se baja también nos morimos, ¿no? Entonces, es curioso que siendo tan débil el ser humano, fíjate que Antonio Machado dice que el ser humano es un ser condenado a la muerte, que lo único cierto que tenemos es la muerte. Y además con muchos riesgos, ¿no? Andamos en posición erecta, en una posición que siguiendo a Darwin no nos corresponde, ¿eh? Y por lo tanto nos podemos caer, ¿y por qué entonces tan poca previsión? Claro, bueno, porque el ser humano se ha dado el trabajo de ir controlando a la naturaleza, ¿eh? Ha creado técnica y ciencia para controlar a la naturaleza. Pero la naturaleza hasta el momento ha demostrado que no es necesariamente controlable. Yo me acuerdo que en un seminario con el doctor Maturano años atrás yo le escuché decir a él que el ser humano tenía el control de la naturaleza del mundo y solamente dependía de él dejar ciertos reservorios naturales. Por ejemplo, la Antártica, ¿cierto? Caso típico. Es un reservorio natural por un acuerdo del ser humano. El ser humano también podría invadir. Ahora, a medida que el ser humano va tomando control de la naturaleza, la historia te demuestra que se va encontrando con reacciones o con infecciones o con riesgos, etcétera, etcétera. Tú sabes que nosotros vivimos acá en la quinta región, en Valparaíso. El ser humano tomó el control del acantilado en Valparaíso y construyó ahí, ¿cierto? Con alto riesgo, todo lo que tú quieras, pero lo hizo. Una cosa que uno puede decir, oye, pero ¿cómo ustedes construyen una ciudad en el acantilado, en la quebrada? Se hizo.
¿ah? Ahora, eso también, tú lo sabes, significa mucho riesgo, todos los años, y a cada rato incluso, ¿cierto? Entonces el hombre avanza, conquista la naturaleza, pero también asume riesgos. Riesgos conocidos, desconocidos, previsibles e imprevisibles, pero riesgos. El hombre, a lo mejor, a diferencia de los animales, eh, es consciente de los riesgos, algunos los controla y otros no. ¿Ah? En la pradera el riesgo es básicamente de la sobrevivencia, ¿cierto? Pero el ser humano está sobre ese plano, entonces los riesgos que enfrenta son mayores. Y ahora con los efectos de la globalización, que hablaba desde hace tiempo este sociólogo alemán Ulrich Beck, los riesgos son globales para el ser humano. Francisco, y ahora estamos frente a un riesgo global. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para que justamente toquemos eso? ¿Hay conciencia entonces de la seguridad? ¿Los trabajadores se protegen a sí mismos? ¿Tienen conciencia de que su capital es su integridad física, su salud? Pero vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Y ya volvemos con esta triple mirada sobre este libro tan interesante que tú nos estás presentando. TVO Chile. La televisión que siempre soñaste. Una plataforma llena de cultura e información. Un instrumento para el desarrollo del conocimiento. Producciones nacionales e internacionales de primer nivel. TVO Chile. El mundo en tus ojos. Estamos hablando con Francisco Currejo, que nos está presentando este libro tan interesante de la seguridad, digamos, y la salud del trabajador. Una publicación muy al tanto de lo que está pasando, o sea que nos lleva a filosofar, a pensar qué está sucediendo. Y habíamos dejado planteado una pregunta a Francisco, que es nuestro panelista, pero también es ahora nuestro invitado. Porque justamente ha hecho este libro tan interesante. La pregunta es, ¿hay conciencia de la necesidad de protegerse en el ser humano? Se dice que los jóvenes se creen eternos y que los jóvenes siempre cometen algunas cosas porque se creen invencibles. Uno mismo cuando es joven hace algunas cosas que cuando ya le empieza a quedar pocos años de vida, ¿ah? Entonces uno se empieza a cuidar, paradójicamente se empieza a cuidar cuando ya le queda re poca vida. ¿Qué hay de eso, Francisco? ¿Cómo lo ves tú en tu estudio, en la Mutual, en todas partes donde has trabajado y con tu experiencia en la seguridad como abogado y como un experto en la seguridad? Claro. Bueno, el ser humano tiene este doble, digamos, actitud de a veces arriesgarse, ¿eh? Y uno de los riesgos principales hoy día son los riesgos tecnológicos. Pareciera que el hombre inventa aparatos, herramientas, instrumentos para mejorar su vida, para mejorar su productividad, crecer indefinidamente, crear riqueza de manera indefinida, pero de repente nos encontramos con este tipo de eventos incontrolables, imponderables, imprevistos, uno podría decir casuales, ¿ah? Porque es difícil encontrar la causalidad. Fíjate que hasta el momento, ¿cuál es la causa? Se dice que es una enfermedad zoonótica, o sea, que saltó de un animal al ser humano. ¿De cuál animal? Del murciélago al ser humano. O sea, hizo un salto ahí. En otros virus anteriores también habían hecho ese salto. La gripe aviar, ¿cierto? La gripe porcina, etc. Entonces, ahora, el impacto que ha tenido esta pandemia en el mundo del trabajo ha sido devastador. En Chile se dice que entre el 30 y el 33% de la fuerza de trabajo quedó cesante, quedó sin sus puestos de empleo, precisamente porque la actitud preventiva normal
recomendada desde la Organización Mundial de la Salud a todos los países fue hacer confinamiento, que la gente se confinara. Entonces, preventivamente, en este momento nosotros seguimos confinados, seguimos usando herramientas alternativas al trabajo presencial, que es el teletrabajo, pero sabemos que no todos pueden teletrabajar precisamente por la naturaleza de las funciones que se cumplen. La persona que produce, que manufactura, no puede teletrabajar. El que presta servicio a lo mejor sí, pero el teletrabajo no, o sea, no todo puede, digamos, involucrar teletrabajo. Entonces, la fuerza de trabajo ha sido muy afectada. Entonces, en Chile se habla de 2 millones, de 2 millones 100 mil, puede llegar a 3 millones, etcétera. Entonces, pero ha sido devastadora para el ser humano en ese plano, porque efectivamente el ser humano hasta el día de hoy, tal como nos decía al comienzo, el hombre se realiza en el trabajo. Ese es su leitmotiv, ¿cierto? Absolutamente. Sí. En la modernidad fue así. Desde que surgió la industrialización, el mercantilismo, ¿ah? Hoy día globalmente todos nos orientamos hacia nuestros proyectos de trabajo, y eso es lo que nos produce cierta riqueza para vivir y para satisfacer otras necesidades. Claro, ese es un sentido de castración también que tiene el ser humano al estar confinado, además de lo que tú señalabas, porque también se ha dejado de lado todas las enfermedades que pueda llevar el hecho de que el hombre ahora cae en una situación ya de no tener la movilidad, el dinamismo que antes tenía. Entonces, es muy posible que se produzcan enfermedades cardiorrespiratorias, cardiovasculares, de tipo también, no sé, circulatorio, porque las personas están teniendo una menor actividad física. Entonces, también, por eso que yo coincido contigo, que es una situación que también es lo anímico, porque la persona confinada en sus casas está teniendo alguna riqueza, porque las familias se aglutinaron, también es positivo, pero también hay una serie de factores que se van a complejizar cuando también conviene hacer una mixtura, porque yo pienso que va a ser paulatino el hecho de que alguna gente va a seguir trabajando en modalidad remota y otros van a tener que asumir, mejor dicho, la función de trabajar en el lugar de trabajo que tenía anteriormente. ¿Sí? Hay algo de eso, ¿no? Sí, bueno, muchos apuestan a que esta va a ser una experiencia de nivel mundial que debería replantearnos la manera como nosotros vivimos incluso. ¿eh? Yo creo que mucha gente va a seguir teletrabajando en forma indefinida y lo va a asumir ya como un modo de vida. Lo normal es que la gente se desplazara, hubiera desplazamiento, tal como tú señalabas. Ahora, el miedo al contagio, porque aquí estamos frente a una pandemia que se está comportando de una manera muy, muy especial, porque se esperaba que esto tuviera una cierta evolución, como le llaman, en una curva de campana, que sube, llega a un pic y baja, y después digamos, se mantiene y de repente desaparece, que es la curva normal del resfrío común del que hablábamos, ¿cierto? Viene el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, ¡pum! Y se va. Es estacionaria. Pero aquí, en Chile, fíjate que se está dando que nosotros el 13 de junio y el 14 de junio fueron los días peak en Chile, donde encontramos la cúspide, digamos, de la curva. Y de ahí ha ido decayendo y estabilizándose a la baja. ¿eh? Entonces, dado que se está produciendo eso, aquí en Chile se está pensando, o se planteó ya, un manejo de 4 fases. ¿eh? Una etapa de cuarentena, que es la que estamos hoy día, a pesar que la curva esta bajó, descendió, pero estamos temerosos de rebrotes. Va a venir el 18, todo el mundo dice, bueno, se va a movilizar gente. En Santiago, de alguna manera, la gente puede movilizarse un poco más libre, no hay cuarentena, hasta llegar finalmente en la 4ª fase ya a una salida, después de 2 etapas de transición. ¿eh? Pero resulta que
nosotros en Chile mayormente estamos en la etapa 1 de confinamiento, de cuarentena. Isla de Pascua fue la primera en pasar a la fase 2 y algunas comunas continentales, pero estamos en la fase 1, o sea, vamos a tener que transitar hasta una fase 4 y estamos en la fase 1, no obstante que hace 2 meses o 3 meses atrás, julio, se produjo el pic, pero el temor a que la salida masiva de gente produzca contagio nos hace ser sumamente temeroso, y hay gente que efectivamente eso lo está planteando ya, o se está replanteando, por ejemplo, medidas tales como seguir viviendo o no en las ciudades. O sea, este éxodo rural urbano que nosotros en Chile lo vimos en la década del 50, 60, probablemente ahora genere un éxodo inverso. Porque muchas personas, yo estaba viendo en la noticia hoy día, un actor se fue a Puerto Vara y dice que se va a quedar permanentemente viviendo allá con su familia. Tomó la decisión ya. Él dice, yo no vuelvo más a Santiago. ¿Eh? Y lo de Santiago uno lo ve acá en Valparaíso, Viña del Mar, que lo único que quieren es venir a la costa. Entonces eso que temor que de nuevo se produzca un rebote de contagio, y finalmente esta pandemia, porque no conocemos la causa, no conocemos el virus, recién lo están estudiando, no tenemos vacuna, solo tenemos medios de mitigación y tratamiento de esto, no tenemos remedio. Bueno, entonces, ¿cómo nos proyectamos? Porque la gente tiene que seguir viviendo. No, lo que tú planteas es muy interesante porque primero, con lo que tú acabas de decir, estamos aprendiendo dentro de la pandemia, estamos aprendiendo, y también esas fases eran arbitrarias porque se partía del supuesto de la curva que tú señalas de una campana, digamos, de una curva de ascendencia y descendencia, ¿no? O sea, son puras hipótesis en el fondo que se están haciendo, pero no hay nada, digamos, probado. Es interesante lo que tú también acabas de plantear, que la gente está migrando hacia el campo o hacia el sector rural. Y fíjate que esto da un poco de razón a Juan Jacobo Rousseau, que planteaba que las ciudades contaminan y que la naturaleza preserva al hombre. O sea, él hablaba del buen salvaje, o sea, el hombre que es bueno naturalmente y que la ciudad contamina. Ese era la fijación que él tenía, su pensamiento. Yo te quería preguntar, Francisco, que ahora que se está próximo también en esta hipótesis y en estas etapas que se han establecido, próximo a retornar una gran masa laboral a trabajar, ¿estaremos dispuestos para enfrentarlo? ¿Estaremos con las condiciones adecuadas? Yo creo que tu libro eso lo toca, pero me gustaría que lo contestaras al término de la pausa que viene a continuación. ¿Te parece? Hacemos una pausa y ya volvemos. TVO Chile. La televisión que siempre soñaste. Una plataforma llena de cultura e información. Un instrumento para el desarrollo del conocimiento. Producciones nacionales e internacionales de primer nivel. TVO Chile. El mundo en tus ojos. Estamos de vuelta hablando con Francisco Currieco, abogado que ha hecho una publicación muy interesante sobre las medidas de seguridad que hay que tener en esta pandemia, y también la de preservar la salud del trabajador, porque los trabajadores ahora vuelven a trabajar en estas fases que se han mencionado. ¿Estarán las medidas? ¿Está la ley adecuada a proteger al trabajador? ¿Está también consciente las personas las medidas de seguridad que tienen que tener? Todo eso está. Acercándose al libro uno puede ver cómo se ha ido, cómo él lo fue desarrollando en cada uno de esos elementos, tomando la ley 16.744 de accidente del trabajo y todas las demás, y todas las disposiciones, cómo ellas van engranando para poder, digamos, proteger a las personas. Pero eso me gustaría que, Francisco, ojalá tú la puedas contar. Sí, mira, Juan, cuando uno hace un análisis y parte, digamos, de un contexto más mundial, hay que señalar que, dado que esto es un hecho de la globalización, ¿ah? Es un hecho global,
Y cuando estamos frente a hechos globales es muy importante la opinión de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, que ya, si uno empieza a estudiar, ellos tenían ciertos estudios para manejar pandemias. ¿Ah? Porque en el siglo XXI, más allá de las que se habían producido en el siglo XX, que habían sido también devastadoras, acuérdate que la de 1918, esa pandemia mató entre 20 y 50 millones de personas. Después vinieron otras en el año 50, en el año 60, final del 60, que fueron más atenuadas porque ya habían ciertas medidas para el control de pandemia, se conocía un poco más de la virología, estaba más desarrollada, y ahora, en el siglo XXI, ya yo creo que vamos en la tercera. Vamos a la tercera, digamos, la fiebre porcina, la fiebre aviar y esta. Además del VIH, o sea, el SIDA, del ébola, entonces hay experiencia acumulada que son tratadas por este organismo internacional, y ellos tenían de alguna manera visualizado cómo hacer recomendación a los países. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que los países y los gobiernos, en la medida en que están manejando desde un punto de vista no solamente técnico, sino que también político, esta pandemia, han sido erráticos. Hay que decirlo con todas sus letras, han sido erráticos. Si tú ves Trump, Bolsonaro, México, y aquí mismo en Chile, las contradicciones en que se han incurrido, las polémicas críticas que se han producido, significa que por mucho que hayan especialistas, esos expertos no han estado a la altura de encontrar soluciones ya rápidas, instantáneas, porque no podíamos esperar que se pongan a estudiar 2 o 3 años sobre este virus para hacer recomendaciones. ¿De dónde sacábamos una cierta medida, digamos, preventiva? Eso lo recomendó en primer lugar la Organización Mundial de la Salud. ¿Eh? A pesar que se critique también a la Organización Mundial de la Salud, que también fue un poco errática en dar la alerta oportuna. Esto ocurre en diciembre del 2019, se da la alerta en China, y recién en marzo la Organización Mundial de la Salud sale a recomendar ya de manera categórica y definitiva lo que había que hacer, cuáles las recomendaciones de ellos. Bueno, en el mundo del trabajo existe otra organización internacional que es la OIT. Y la OIT también hace recomendaciones a nivel mundial para todos los gobiernos, sugerencias, que son estas 2 recomendaciones sanitarias y preventivas para el mundo del trabajo, las que han estado tomando los gobiernos, y específicamente el gobierno de Chile, para adecuarlas internamente. ¿Ah? Entonces, de ahí nace, porque internamente todos sabemos que, como tú decías, existen seguros que protegen a los trabajadores, normas laborales protectoras del trabajador frente a riesgos del trabajo, que ya venían, digamos, desde hace muchas décadas rigiendo. Fíjate que aquí ocurre un dato bien interesante cuando uno se pone a estudiar esto. No sé si tú has escuchado el famoso artículo 318 del Código Penal, que lo mencionan todos los días en las noticias. ¿Y por qué lo mencionan? Porque a todos los infractores le aplican el 318. Entonces, de repente entrevistan a un policía, ¿y usted qué pasó con esta persona que andaba aquí infringiendo? Bueno, le apliqué el 318. ¿Qué significa el 318? Que es un artículo del Código Penal que sanciona el contagio por pandemia. Lo repusieron ahora cuando aparece esta pandemia, y la habrían derogado el año 67, si no me equivoco. Existía en el Código Penal una norma por las pandemias anteriores, porque decíamos que la última pandemia del siglo XX fue en la década del 60, final de la década del 60. Entonces, después de eso, dijeron, bueno, no van a haber más pandemias, ¿para qué mantenemos este delito? ¿Ah? Hay muchos delitos del Código Penal que de repente van saliendo por diferentes razones. Este delito de contagio en pandemia había desaparecido. Tuvieron que reponerlo. Imagínate, desde el punto de vista de la institucionalidad, si tú quieres, el gobierno no tenía herramienta para hacer un control de la gente que andaba generando contagios. Ahora sí la tenemos, a última hora. Entonces, como te digo, también aquí ha habido mucha improvisación, pero
el confinamiento yo creo que ha sido tal vez la gran medida preventiva en todo orden de cosas, no solamente en el mundo laboral. Y bueno, internamente ha habido que, a través, digamos, del Ministerio de Salud, sacar unos ciertos protocolos en base a estas recomendaciones del organismo internacional que mencionábamos. La Dirección del Trabajo también sacar recomendaciones a los empleadores si es que no mandaban a su gente a teletrabajar. Y la Superintendencia de Seguridad Social, que es la fiscalizadora en la Organización Mundial de la Salud, en la OIT, en el MinSal internamente, en la Dirección del Trabajo y en la Superintendencia de Seguridad Social, mi labor y mi aporte en realidad es recopilar toda esta información que tú la puedes también buscar, también puedes hacer el trabajo. A mí me costó un mes a matacaballo hacer esto, porque yo lo empecé a trabajar a inicio de julio, lo terminé a fin de julio, porque tenía también que pensar en que iba a venir en algún momento retorno al trabajo y esto iba a ser necesario. Porque cuando hay información dispersa, otro problema más. O sea, además del problema contingente, el problema de información. Entonces, yo creo que el aporte es ese. Agarrar todos estos protocolos, todas estas preguntas que hay, todas estas dudas que han ido solucionando todos estos organismos para los efectos de tener un retorno al trabajo, ¿cómo se llama? Seguro, lo más seguro posible. ¿Y tú crees, Francisco, y con esto yo creo que vamos a ir terminando nuestra reunión de hoy, pero tú crees que la gente ha tomado conciencia de eso? Están las disposiciones, ya lo hemos visto que es muy feble, muy débil, digamos, las recomendaciones, también tú tocabas las contradicciones que se dan incluso en las propias autoridades, pero tenemos la estructura legal que nos va a proteger, también está, y es lo que yo te apuntaba en una pregunta anterior, estará dentro de la conciencia de las personas el protegerse. Bueno, ¿Cómo estamos, perdón, sí. cómo estamos en general en eso? La accidentabilidad, el cuidado de las personas. No sé si nos va a dar espacio ya porque tenemos muy poco tiempo, Sí. pero quizá dejemos sembrado lo que pasa con muchas cosas que son contaminantes que tenemos en el contexto. Bueno, yo creo que ahí va a venir un rasgo cultural también que va a influir sobre, más allá de todas estas normativas, estas instrucciones. Nosotros como chilenos nos conocemos y sabemos, digamos, cuán conscientes o no somos de estos riesgos. En el trabajo, tú lo tocabas la otra vez con don Bernardo, que es prevencionista, no tenemos precisamente una conciencia segura, a pesar que Chile en accidentabilidad está muy bien. En accidentabilidad se ha hecho una gran labor los prevencionistas. Yo pienso que los prevencionistas en algún momento va a haber que levantarle un monumento, hacerle un reconocimiento, porque son especialistas que yo creo que han hecho su trabajo y la estadística lo avala. O sea, eso es incuestionable. En materia de enfermedades, estamos al debe, y ahora una enfermedad derivada de una pandemia, de un virus que desconocemos, que no sabemos tratarlo, que no sabemos curarlo, no tenemos vacuna, yo creo que van a operar mucho los rasgos culturales nuestros. Hay países como Nueva Zelanda en que han manejado, pero ellos han sido muy cuidadosos. Uno de los éxitos dicen, bueno, es que han sido cuidadosos. En los europeos, a pesar de las pandemias, salieron a un verano naranja, verde, de playa, y quedó la escoba de nuevo, un rebote tremendo. En Chile, nosotros ahora vamos a verlo para el 18, ¿cierto? Para las fiestas patrias, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos en un contexto político complicado, ¿cierto? En que va a haber un plebiscito. ¿Qué va a pasar después del plebiscito? ¿Vamos a celebrar o no vamos a celebrar? Van a empezar las eliminatorias para el Mundial, luego, por lo tanto van a haber partidos de la selección, y todo eso se celebra. Y celebrar en Chile significa crear masas de gente alegre, ¿cierto? Nadie celebra en su casa tranquilo, no, la idea es salir y agruparse. Entonces, ese rasgo cultural yo pienso que es el que seguramente va a poner en jaque todas estas medidas y toda esta política que ha estado desarrollando las autoridades también. O sea, todos tenemos aquí que cooperar, si no solamente hay un problema de autoridad, también hay un problema de todos, digamos, como ciudadanos y personales. Ahí hay un asunto que, bueno, seguramente más adelante podremos conversarlo, Juan.
Sí, yo creo, Francisco, ha sido muy interesante esta conversación y también un placer y un agrado de saber que mi partner, mi compañero de diálogo en este Triple Mirada haya hecho esta publicación que es un aporte para las circunstancias que estamos viviendo. Yo te agradezco eso a título personal y creo que muchas personas tienen que tenerlo presente. Estimados amigos, estamos poniendo término a esta Triple Mirada y la invitación es a un próximo Triple Mirada, que vamos a seguir con esta línea, la seguridad, porque la seguridad da para todo, e incluso con este confinamiento, con este permanecer en las casas también están relativamente más protegidas. Pero ¿qué va a pasar cuando las personas empiecen a trabajar? Nuevamente la delincuencia, que ya está atacando en estas circunstancias, seguramente se va a incrementar. Vamos a conversar con una persona muy interesante que nos va a hablar de la seguridad en nuestras casas, en nuestro entorno, en nuestros vehículos, porque eso también está proliferando en nuestro país. Bueno, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Muchas Gustavo, gracias Juan, por muchas estar con gracias. nosotros.